La letra ñ no empezó a formar parte del diccionario de la Real Academia Española sino hasta el año 1803. Pero su origen, propiamente español, se remonta hace más de 1000 años. Para entender mejor cómo surgió esta letra tan singular, debemos retroceder hasta la Edad Media. En tal sentido, en el latín de la época, no existían ni la letra ni el sonido correspondiente a la ñ. Sin embargo, a medida que el latín fue evolucionando y comenzaron a surgir las lenguas romances, como el francés, italiano o el castellano, apareció este sonido nasal palatal, el cual identificamos como ñ. El fonema ñ surge de la combinación de diferentes grupos consonánticos, ng ante e o i, como por ejemplo pug new, puño, gn, como por ejemplo el verbo tingit, tiñe, y por último, de la segunda yod, que surge de la eliminación del hiato, como por ejemplo uinea, viña. Más precisamente, al no existir como tal en el alfabeto latino, los escribas debieron inventar formas para poder reproducir dicho sonido en los textos de las lenguas romances. De esta manera, allá por el siglo IX, los copistas comenzaron a transcribir el sonido en tres formas diferentes. Por un lado, se podían hallar tres variaciones fonéticas de la ñ en un mismo texto, variando según la procedencia del copista, es decir que no había una norma generalizada. Por otro lado, aquellos que decidieron usar la doble n, o n geminada, comenzaron a abreviarla de esta forma, dejando una sola n y agregándole una vírgula por encima. Aquel sombrero característico con que la conocemos. Por último, se ha planteado que esto fue una solución a fin de ahorrar pergamino y facilitar el trabajo de los monjes escribas, a sabiendas de que en la Edad Media los monjes eran los únicos que sabían leer y escribir, de manera que gran parte de lo que conocemos hoy de la cultura antigua se transmitió gracias a la labor de estos copistas. Por lo tanto, el uso generalizado de estas formas de reproducir el sonido de la ñ en un mismo texto fue propicia para una situación de caos, en la que se podía encontrar, dentro de un mismo texto, las tres variantes, ñ, gn y ni, más vocal. Esta metodología se mantuvo intacta hasta el siglo XIII, cuando la reforma ortográfica del rey Alfonso X, quien claramente quiso establecer las primeras normas del castellano, tomó partido y optó por la ñ como la mejor opción para reproducir su sonido. Luego, durante el siglo XIV, la ñ se fue extendiendo en su uso, hasta el punto en que Antonio de Nabrija la incluyó en la gramática de 1492. Con el tiempo entonces fue siendo adoptada de diversas formas. Por ejemplo, tanto el español como el gallego decidieron usar la ñ, como por ejemplo España. Sin embargo, cada lengua romance decidió utilizar su propia solución gráfica para representar el sonido palatal nasal. De esta forma, el francés y el italiano optaron por la gn, como por ejemplo, España, España. El portugués por su parte, optó por la nh, España, y el catalán por la ni, España. En este punto resulta importante destacar que tanto la letra ñ como su sonido o fonema no son exclusivos del español. En la península ibérica, en el asturiano y en el gallego usan esta letra, pero también en América Latina, diversas lenguas indígenas como el zapoteco, el otomí, el mixteco, el quechua, el aymara, el mapuche y hasta el guaraní. Ahora, la pregunta que surge aquí es, ¿de qué manera llegaron a incorporar esta letra tan genuina a sus respectivos abecedarios? Bueno, según diversos especialistas, las lenguas amerindias no contaron con escritura hasta el siglo XVI, momento en que los españoles pusieron pie en el continente. Por lo tanto, aquellas lenguas que tenían un sonido fuerte, y también palatal y nasal, fueron adoptando la ñ del propio español. En tal sentido, sin ir más lejos, los sistemas de escritura indígenas han sido aplicados en su mayoría por los lingüistas del Reino de España. Como dato adicional, hay diversas culturas que tomaron contacto con el español y que en consecuencia cuentan con la ñ. Entre ellos podemos encontrar el tagalo y el chabacano de Filipinas, el bubi de Guinea Ecuatorial, el papamiento de Curazao y el chamorro de Guam. Cuéntanos en los comentarios si ya conocías algunos de estos datos y si te interesa conocer un poco más sobre el idioma español. Los estaremos leyendo con atención. Y si te ha gustado nuestro contenido, por favor no olvides apoyarnos con un like y suscribiéndote para ver más contenido como este. Hasta la próxima.